Aquel día, que era un día más para el señor Juan, no lo sería para Leonardo, que dejó de ser pescador y se hizo cestero. Pues era un día cualquiera de hace más de un siglo, cuando las barcas y redes acicalaban el Águeda, dándole vida con su rutina, y el señor Juan, el Paquillo, pescador de profesión, fue a echar los peces al cesto, pero el cesto ya estaba desbaratado por la húmeda podedumbre. Leonardo, que entonces era un chaval, lo cogió y se dio en enterar cómo estaba hecho, y en su afán por intuir el estropicio, lo hizo y deshizo en 1000 intentos, hasta que por fin se arrancó logrando trenzar otro igual. El señor Leonardo fue autodidacta y logró evolucionar esa habilidad natural hasta meterse de lleno en el comercio de la cestería. Y aunque vivió del oficio y murió siendo artesano, en sus primeros años, además de la pesca, probó suerte con la escopeta, su gran pasión, formando terna y compartiendo el deleite en la captura de las abundantes liebres y perdices, con Julián, el mochuela, y Ángel, el piejo, extraordinario tirador, y se repartían las piezas entre los 3 amigos para luego venderlas a Rufo, destinando parte del dinero a comprar la munición del día siguiente. Luis, el segundo hijo de Leonardo Barco Montes y Valentina Martín Garduño, vino al mundo en el Arrabal del Puente, en la calle Serradilla número 7, un 28 de marzo de 1940, siendo sus abuelos maternos los camineros vitalicios de Pedro Toro y los paternos Juan Barco, afamado pescador del Águeda, antes mencionado, y su mujer Aurora, pero de manera prematura Luis queda huérfano de madre, casándose su padre en segundas nupcias con la señora Carmen Paniagua. El niño es acristianado en la iglesia de Santa Marina y educado en las escuelas del propio barrio, ahora desaparecidas, desentendiéndose con 9 años para encontrar sustento cuidando las ovejas de Amador Caspirri, por 50 pesetas al mes mantenido, en Águeda del Caudillo, cuando aún no estaba parcelado, y el señor Paco Zamarro iniciaba los cimientos del asentamiento colono, apareciendo por casa cada 8 días para el cambio de muda y poco más. Era la vida dura, se ríe Luis. Es en el año 50 cuando el señor Nardo ya se establece definitivamente como reconocido cestero en la comarca de Ciudad Rodrigo, surtiendo a los pueblos con sus mejores confecciones, aguaderas, árganas, cestos para pajar bueyes, cestas para el campo, garlitos y otras singularidades. Y mientras Luis pastoreaba en Águeda, en su retina persistían las manos de su padre, golpeando la mimbre, así como cada uno de sus gestos, manías y silencios, y pudo aprender con solo observarlo, porque le gustaba y porque con timidez y respeto recogía a los hijos de la mimbre, que no valían, y con buen ojo los pelaba para hacer cestas chiquininas. Y si haces una chica, haces una grande. Y así con 14 años arrancó como en su día lo hiciera su padre, y ambos se asociaron en este arte manifestando prudencia y quietud en los corrales, contenadas, que tenían en el arrabal, donde en los días buenos sacaban la mimbre a la brigada, al sol, o se resguardaban en los días peores. Sin un horario severo, con los descansos justos y trabajo continuo todo el año, iban complaciendo las demandas de labradores, hortelanos y ganaderos. «Nardo, ¿me haces unas aguaderas?», le pedían. «Nardo, un cesto para la paja». El regadío de Alamedilla, Puebla, Ituero, Campillo y Alberguería gastaba muchas árganas. Los de Tenebrón, cestas para las patatas. Y más cestas, los hortelanos que labraban desde Águeda hasta Conejera, donde todo eran parcelas. Aguaderas para el secano de Fonseca, Hincapié, Manzanillo, Casablanca, Campanilla. Cestas para los hueveros de La Encina y Pastores. «Alábate cesto, que venderte quiero». El negocio fue a más a medida que se elaboraba más, porque la gente fue comprando, dice Luis. Cada martes, el señor Nardo, junto a su mujer, colocaba la mercancía en la subida al registro, a mano derecha, en las carretas, compartiendo empedrado con el albarquero, el herrero y el vendedor de prensa. Y los pedidos se servían el martes siguiente,
o previo pago se llevaban a las cocheras del señor Aníbal, cuya línea repartía enlazaba. Y siendo un oficio esencialmente masculino, la esposa ayudaba en las ventas y vigilaba el puesto, mientras el padre aprovechaba para pasear por la plaza con un cuadernillo bajo el brazo a modo de recordatorio a los rezagados en abonar los encargos. Cuelga tu cesta donde la alcances. No acudían a pueblos ni ferias, y las escapadas de Luis solo atendían a domicilio las necesidades de los hortelanos. Mándame al chaval, que ya tengo la mimbre preparada. Y entonces el chico cogía la bici, el palo y la navaja, y en la misma casa hacía el mandao, cobrando de 3 partes 2 de sueldo, al ser la mimbre del amo. Y así acontecía el invierno, recorriendo el chico las innumerables huertas familiares. Algunas de estas vegas comprendían regatos medianeros donde prosperaban las salicáceas autóctonas. Don Abilio, el veterinario, con su huerta de Santa Marina, dominaba ese tramo del regato del Bodón. Lorenzo el Pincho, el de Pedro Tello, el que más mimbre daba, desde el puente de la carretera vieja hasta Campanilla. Otra multitud se extendía desde el puente de la Patatera hasta las viñas del Cordel, además de las bañadas por el regato de las Pólvoras. Cuando eran avisados por los dueños, padre e hijo acudían a la cita para inspeccionar sobre el terreno la añada de los mimbreros, y ajustando el precio a ojo, se ponían manos a la obra ante la consigna: pues empezad a cortar cuando queráis. Al Pincho, a Lorenzo, yo creo que le dábamos 300 y pico pesetas, recuerda Luis. Se podaban en otoño, cuando caía la hoja, y el frío encogía la savia, hasta el mes de febrero, haciendo un corte certero que le permitiera retoñar al siguiente año, valiéndose de un corbillo que enganchaba las ramas hasta segarlas y que adquirían en Cesario González. Si un mimbrero no lo cortas este año, ya no te vale, ya salta, ya estroncha. Tajada la mimbre, se terciaba en la parte delantera y trasera de la bicicleta de Luis, después sería en carro con caballería, llegando a alcanzar los 3 metros de longitud, y sujetando el manillar iba el muchacho caminando hasta el arrabal, donde la almacenaban, sin tratamiento alguno, pues hasta en 15 días se dejaba tejer tras arreglarla a golpe de navaja, despojándola de hijuelos y seleccionando el calibre perfecto, cortando hasta donde ensanchaba y quemando el sobrante de ramas y hojas. Lo que no se podía trabajar por gordo se cortaba con la navaja e iba a rechazo. Lo máximo lo llevaban las árganas, más no se podía trabajar. La novedad vino con la aparición de la mimbre americana, a mediados de los años 60, siendo pionero en la siembra de esta variedad el señor Alipio, en su famosa huerta, donde brotaba con una facilidad pasmosa, asomando un taño limpio que sosegaba la navaja y acrecentaba la condición del género. Pasado el tiempo y sin savia, la mimbre secaba, y para evitar fracturas en la urdimbre, una vez limpios, los tallos se reunían al azar, formando haces con 2 ataos de la misma fibra en los extremos y sumergidos bajo bloques en la orilla del río. Permanecían forzosamente de 8 a 10 días debido a su grosor y corteza. Al emerger unos se echaban a remojo otras brazadas, y así nunca faltaban varas ablandadas y cimbreantes que, escurridas en pocos días, ya eran útiles para el trenzado a color de 2 o 3 jornadas, porque esta mimbre no pela, porque no se despoja de la corteza y queda de color. Si una vez finalizada la campaña sobraba más mimbre de la laboreada, se cargaba en el camión de Manuel Cerezo, el tío Tabeque, hasta la báscula del Pincho, en la estación del tren, vendiéndose a peso a los artesanos de Babilafuente, que ávidos de género la utilizaban toda para idear sus célebres enseres. Los mimbreros atesoraban otra corta, la de mediados de abril, conocida como la de la mimbre blanca, a la que se le abría la corteza con un pelador, que no era más que un palo doblado que se deslizaba por la rama. Esta mimbre, en caso de secarse, bastaba con reblandecerla durante media hora y se hacía de blanco, y como al parecer era mejor la de color, por eso de que la piel defendía más la madera, la blanca presumía de ser más fina. La familia Barco trajinaba la mimbre blanca para cestas más pequeñas, cestas hueveras y cestillos siempre destinados a oficios camperos,
siendo expresamente solicitado por los clientes el trabajo en este color, que se hacía los lunes para entregar el día de mercado. Dos familias gitanas del arrabal del Puente la tejían en el tiempo de la pela, en primavera, de blanco, nunca de color. El señor Antonio con su hijo Ángel, el sordo, y Ricardo, el mocho, con su hijo Faustino, el arrengao, haciendo cestas o cestillos refinados, alargados o redondos, que generalmente no tenían como destino aguantar mucha carga. Mimbres para un cesto, en la orilla del río, cientos. Mientras laboreaban, padre e hijo charlaban más bien poco, y el más animado se atrevía con canciones de la época, que en este caso era Nardo, porque Luis era más reservado. Al ser Nardo más hablador, consentía el visiteo de los mayores, que como en otros oficios, se acercaban complacientes a la brigada para narrar en primicia el acontecer diario, salpicado de pocas variaciones, salvo las afligidas despedidas, a la vez que acechaban con curiosidad la magnitud del hondón para imaginar la consecuencia. Hondón grande, cesto grande, que se arrancaba con 4 cruces enteras de 6 varas cada una, para a continuación entretejerlo en el suelo, con el cuerpo flexionado, dando vueltas a su alrededor mientras se iba sujetando con el pie. Al incorporarse lo arrezagaban y ya sentados en las sillas bajitas de bayón, descansaban los hondones sobre sus piernas, listos para subir la pared doblando y clavando la mimbre. Continuaba todo enterizo hasta la altura deseada, para terminar aflorando el asidero sobre el repulgo, siendo su sello de identidad el acabado de las asas en 3 tiras, 2 entrelazadas que van hacia el lado opuesto, donde se une la tercera que remata en sentido contrario. Las manos artífices se bandeaban con herramientas de poca envergadura, la navaja y un palo, el de la razón, que siendo de madera sencilla, presentaba un extremo afilado a modo de aguja o cuña que abría hueco para el paso de las fibras retorcidas del repulgo, al tiempo que se aporreaba con el lado chato, a modo de mazo, para que el borde fuera a su sitio, fijarlo y dejarlo siento y apretado. Con el mismo patrón de trenzado en todos sus enseres, cada hombre podía hacer hasta 8 cestas diarias de arroba, 12 kilos, o de arroba y media, 18. Si no querían que pesaran mucho, pues las de 12, y si no decían nada, pues las de 18 kilos, que eran las normales, a 7 u 8 pesetas. Siempre hubo aficionados a la mimbre como Pepe Romero, el Romero, muy conocido entre los hortelanos de Conejera, que gustaba de hacerles cestas y cestos por voluntad propia, por la placidez de difuminar su tiempo enredado entre las varas. De entre todas las cestas eran singulares las hueveras, cuya forma cilíndrica entorpecía el desparrame de los huevos, tejiéndose con diferentes capacidades, desde las 2 docenas hasta la máxima de 5, a gusto del demandante, que en alguna ocasión caminó más apurado que de costumbre hasta la ciudad, porque hondón tan deshilachado apenas podía refrenar ya un chorreante y pringoso desenlace, acudiendo con sofoco al arrabal para adquirir cestas nuevas y al fin conquistar la plaza de los huevos. Acarrear la comida diaria de los segadores y criados del labrantío requería de otras cestas con base alargada y asa en el medio que acomodaba mucho mejor que el círculo el pan y las tajadas. No hicieron costeras y sí muchos garlitos, principalmente el padre, hasta que la pesca del águeda empezó a despedirse silenciosa y sin demora para mudar a decadente, ruinosa y contaminada. Pasatiempo entre especies foráneas, desenvolviéndole la vida a la evocación, como si de un pueblo costero se tratara, de los hombres pescadores, Juan el Paquillo y Manuel el pescador, y de sus mujeres, Aurora y Candelas, que con los cestos sobrados de peces elevados sobre sus cabezas subían a la plaza para colocarse en la esquina de Abarca, y otros llegaron más lejos, como los mochuelas hasta Santis. Luis recuerda al Sardi, comprándoles esos cestos bajitos, de unos 30-35 centímetros de altura, 2 asas, redondos y de espléndido diámetro, que permitían a Manuela el lucimiento de su pescado. Sus reputados cestos pajeros eran de 1,5 metros,
antojando hora y media de trabajo mientras las cestas se alzaban en 60 minutos, y esa corta diferencia lo motivaba el dinámico avance que permitía el grosor del cesto frente a la delgadez de la cesta. Los había más chaparros y se llamaban cuevanillos, de 70 u 80 centímetros, típicos para entre dos agarrar de cada asa y acarrear remolacha, por ejemplo. El cesto grande y el mediano compartían el mismo hondón, las mismas guías que suben a dos, como filas emparejadas, e iguales asas, exceptuando que el pajero soportaba 3 filas en vez de 2. Curioso fue el destino que asignaron los hermanos Torío a estos cestos, que lejos de aprovisionar paja, los cargaban de patas, orejas y rabos de las terneras que adquirían cada 15 días en el mercado de ganado, y luego sacrificaban en el matadero del puente, para ponerle rumbo a Madrid, de donde eran oriundos estos tratantes. Y despacharon cientos de árganas, largas y profundas que, terciadas en las caballerías, se lucían rebosantes de estiércol de dehesa para extender en el huerto, y luego volver cargadas de hojas de berza para que rentara el viaje. Eran tercas de hacer, llegándoles a consumir mediodía, de 4 a 5 horas de trabajo. Presentando 2 bases grandes, y ya de rodillas, tejían una puente de mimbre de 4 trenzados, que se forraban con fibras perpendiculares, y desde aquí, con 32 mimbres, se iba subiendo y metiendo todo en redondo para levantar la pared alta, por encima de las bases, más gruesas que el resto, de unos 6 centímetros de calibre, formando un óvalo. Hacían hasta 2 árganas al día cada uno, y rememora Luis al señor Eusebio, el jinca, vecino que vivía pegado a ellos en el arrabal, que de vez en cuando se atrevía a tejer una árgana para uso propio de la familia. Más laboriosas eran las aguaderas, con un par de vasos a un lado, en el medio una puente de mimbre con 2 palos, que evitaban que el aparejo cediera al peso de las cántaras, y otros 2 vasos más del lado contrario. Montones de garrafas forraron a Fermín, el de las cubas, y a Quirós, el almacenista de licores de la trasera de San Francisco, que eran tan buenos clientes que podían bajarles hasta 70 garrafas de cántaro y de medio cántaro en un día, con la envoltura desbaratada, para ser encorsetadas de nuevo, ciñéndoles la mimbre en todo su contorno con minuciosa exactitud. Las contratas de carreteras del señor Aníbal apremiaban encargos de docenas y docenas de cestos para la piedra, cuando bajaban los burros del monte con serones repletos de pedruscos, y por el conocimiento que otorga la repetición, se colocaban en fila para que las vaciaran. Una vez el mineral estaba en el suelo, se cachaba con la porrilla cargando el picado en cestos bajos de 2 asas, que la cadena de trabajadores se iba pasando hasta llegar al último, a la altura de la vía, lanzando su contenido. Violín Langares, carnicero del puente, les pidió un portabultos para su Moto Guzzi, y le diseñaron un cesto alargado, con 2 asas, donde acomodaba un par de corderos vivos maniatados que transportaba al matadero, y estas y muchas más, que a falta de espacio quedan por contar. Son las historias de toda una vida con las que se iba rellenando la rutina de los cesteros del arrabal. Luis se mantuvo al lado de su padre hasta el año 60, cuando con 20 años marcha a Salamanca para cumplir el servicio militar. A su regreso continuaría en la cestería 1 año o año y medio más, hasta que decide emigrar a Francia, animado por su hermano Juan, que ganaba buen jornal, en una de aquellas herrerías que enviaban por barco traviesas de pino hasta Alemania. Una vez cumplido el contrato, vuelve para casarse en agosto del 66 con su querida esposa María Concepción Hernández Rodríguez, momento coincidente con la jubilación de su suegro, hortelano de siempre del seminario, y entre su cuñado Tomás y don Gregorio lo convencen para quedarse, aunque siempre tuvo la última palabra Conchi, que tenía claro que a Francia no se iba. Luis atendió la huerta y no quiso saber de caza ni pesca, solo de cumplir su capricho de ser ganadero y respirar campero, sin olvidar la mimbre ni a su padre, cuyas fuerzas se iban gastando, ayudándole casi a diario con sus pedidos. El 13 de febrero de 1999 muere el señor Nardo, a los 90 años de edad. Luis no recuerda un año de sequía que dañara a los mimbreros, ni halló contrabandista o mercancía entre sus galerías, las que cubrían la ruta del regato del Bodón,
Ninguna anécdota, traspié o acontecimiento social alteró el equilibrio de las manos que tejían la mimbre con tanto mimo y practicidad, y tampoco fueron devorados por la era del plástico, protegidos por la perezosa evolución de la comarca. Nunca se anunciaron en periódicos locales, ni asomaba rótulo alguno en la puerta. Su popularidad corría de boca en boca, y con la palabra su buen trabajo, pues eran el señor Nardo y el señor Luis, los cesteros, sin más. Y con dignidad confiesa que era bueno en el arte, y también se le dio que jamás recibió queja alguna, más bien elogios a la excelencia y vigor de sus cestas, que solo las desmejoraba un mal uso, como el lavado de batatas y su tierrilla húmeda dormitando entre las estrías obcecada en empochecer la mimbre. Era comprometido discriminar el trabajo de uno u otro porque empleaban una técnica idéntica, con un bonito sello de identidad, el trenzado de sus asas. No sufrieron rivales, y aunque Antonio Trinidad, el portugués, también fue un afamado artesano cestero en Ciudad Rodrigo, se dedicó a enseres más finos, destacando por encima de todo la estrecha amistad y el cariño que se procesaban el señor Nardo y él. Nardo fue un hombre de los de antes, recio, que saltaba si le calentaban un poco, que vestía con la seriedad que le otorgaba la responsabilidad de sacar adelante a unos hijos pequeños, con los que mostraba su carácter más afable. Luis solo le recuerda una bronca, cuando le pidió permiso para ir a las fiestas de Martiago, con el propósito de volver de madrugada, pero todo quedó en buenas intenciones, pues despertó con el sol en la cara, y siendo las 10 de la mañana su padre le espetó un «despídete ya», por lo que Luis no tuvo más enmienda que aguantar con las orejas agachadas, concentrado en la tarea. Y es que entonces la diversión era poca, y había que inventarla, y si era necesario se toreaban las vacas en el toral, cuando a la querencia volvían desesperadas desde el campo de las reses hasta el matadero, mugiendo un llanto por sus crías arrancadas. Hoy los mimbreros se esconden abandonados y apenas conservan su antiguo esplendor, pues son pocos los que pueden ofrecerle a Luis unas cuantas varas sanas, en agradecimiento por el vigor que en su día les dio. Y ya con la mimbre en la mano, Luis embruja con la magia de la maestría, la destreza, la gracia y el alma que derrocha en cada cesta. Ver a Luis es imaginar al señor Nardo. Ahora Luis es un apasionado del fútbol, de la familia y de las partidas con sus camaradas en Santa Marina, pero mantiene su raíz que lo revela profundamente taurino, porque el que fue valiente en los encierros y más divertido en sus fiestas, sigue en el empeño de absorber la tradición de la comarca. Gentil, buen porte y manos finas. Atrás quedó la yema pulgar izquierda, estripada de doblar la mimbre pa' dentro y luego pasarla. Gesto sonriente, ojos vidriosos llenos de dicha que animan a burlar los recuerdos, sencillo en su placidez y satisfecho de haber hecho lo correcto. Aquí no preguntes por Luis Barco, soy Luis, el cestero, cualquiera de la ciudad me conoce. Así lo veo, tan sereno y libre mientras me despide en la puerta de su casa, aunque yo creo que esconde el orgullo y la soledad de haber sido el último artesano cestero de Miróbriga. Eternamente, gracias, Luis.